La más reciente encuesta Inbamer muestra que el presidente tiene el más alto nivel de desaprobación desde que llegó al gobierno y el más bajo nivel de aprobación desde que arrancó su administración. ¿Qué factores pesan en uno y otro índice? Bienvenidos a La Clave. Don Gabriel, ¿cómo le va? Juan Roberto, muchas gracias por tenerme de nuevo aquí, un gusto. Gabriel Cifuentes, analista de Noticias Caracol. ¿Cuál es la clave para entender que a Petro, al presidente de la República, Gustavo Petro, hoy los encuestados en el Inbamer Poll, que lo mide hace 30 años, le dé esa calificación a su gestión tan mala? Es una desaprobación muy baja, o no, mejor, una desaprobación muy alta y una aprobación muy baja. ¿Cómo entiende uno eso? Dos cosas. Lo primero es que rompió el piso del 30, Sí. que no rompía desde diciembre del 2023. Que estuvo en 26 esa vez y ahora está en 29. En 29. Y ya bajar del piso del 30 es bajar de ese 30% que se consideraba como esa base inamovible del Su presidente. famoso piso. El piso se rompió, eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que hay una combinación de factores. Le están pasando cuenta de cobro por los escándalos de corrupción en la unidad de gestión del riesgo, la posición frente a Venezuela, la desaceleración económica, propuestas como, por ejemplo, las inversiones forzosas que generan mucha ansiedad y pánico colectivo, son factores que están incidiendo negativamente en la imagen del presidente. Si a eso le sumamos que además en temas de orden público se han levantado todas las mesas de negociación y ha habido un recrudecimiento de la violencia, esa gran bandera de la paz total también entra en crisis y eso por supuesto afecta al gobierno. Pero ¿por qué el presidente, por qué su círculo más cercano dice eso es narrativa de los medios? Mire lo que estamos haciendo, estamos entregando subsidios, estamos ayudando a los más vulnerables, aprobamos una reforma pensional donde logramos que a los viejitos les den una mayor mesada. Es decir, ¿por qué son tan distintos los diagnósticos de los analistas y del país frente al que hace el gobierno? Pero fíjese que esas narrativas también son ambiguas, porque todos los gobiernos entregan subsidios, todos los gobiernos construyen carreteras, todos los gobiernos avanzan en la ejecución de sus programas. Sin embargo, lo que se está notando aquí es un agotamiento de la opinión pública, de la ciudadanía, y se están quedando simplemente con las promesas del presidente. Llegamos a los 2 años de mandato y las ejecutorias, los resultados concretos, el cumplimiento de las promesas de campaña todavía no ven la luz. El drama es el mismo, es decir, lo que siempre le han endilgado, que no hace. No Habla hace. mucho y hace poco. Es experto en los diagnósticos, tiene una lectura muy acertada de los problemas del país, pero ¿Le parece que él le pega por donde es Sí. al diagnóstico? Es decir, yo creo que entender que en Colombia hay que atacar las desigualdades, que en Colombia hay que mejorar la gestión pública, esto es un diagnóstico claro, es un Que hay diagnóstico que definido. mejorar la salud, que hay que Claro, mejorar la educación, lo de que hay las que hacer pensiones, carreteras, que hay que hacer unas pensiones que hay que distintas. firmar la paz, que hay que acabar con la violencia, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y lo que se ha extrañado en estos 2 años es la falta de ejecutorias concretas. Es decir, uno no se puede quedar en diagnósticos. Yo puedo traducírselo en algo que se lo oí a alguien y usted me dice si esa persona está en lo cierto o no. La gente se mamó. La gente está comenzando a cansarse o a esperar o se cansó de esperar los resultados frente a las promesas y propuestas del presidente. Y es que Juan Roberto, todos los días vemos al presidente en redes sociales o dando discursos y proponiendo una cosa más estrafalaria de la otra. Un día es el tren, otro día es el canal interoceánico, otro día es una paz grandilocuente. El tema de Marte. El tema de Marte, de los tejidos, en fin. El tema de que los expresidentes le tienen miedo, que porque él se quiere, que si él se quisiera reelegir les ganaba. Y fíjese que toreando, con ese toreo, una de las mayores preocupaciones y miedos que tiene la gente, 2/3 partes creen que Petro, según la encuesta, quiere cambiar la constitución para y quiere reelegirse. Y eso genera incertidumbre en un país que no está acostumbrado a esos terremotos institucionales a los que constantemente y a diario el presidente nos ¿Qué pone. diferencia hay entre este presidente y los otros anteriores, Gabriel? Si uno lo quisiera medir en términos de la forma como la gente los ve. La gente, yo creo que reconoce en Petro ese primer gran líder de izquierda dado al pueblo que identifica esas necesidades sociales, pero que promete demasiado y cumple poco. Si nosotros nos vemos, por ejemplo, con el expresidente Duque, fue un mal gobierno, su aprobación fue muy baja, pero tuvo como propósito el norte resolver la pandemia. Santos, la paz. Uribe, la seguridad democrática. Samper, el CISBEN. Gaviria, la apertura económica. Cuando usted lea a Petro,
de todo y nada. Qué definición. Gabriel, ¿sabe qué me llamó también en la atención en la encuesta? Que hay que recordar que este es el Invamer Poll, el de cada 2 meses, no la Colombia Opina que contrata Noticias Caracol, porque esta Invamer Poll es en las 6 principales regiones del país y son en las ciudades capitales. La nuestra tiene sector rural, tiene ciudades intermedias. En esta hay un tema clave y es el que tiene que ver con los estratos. Yo lo que veo es que en los estratos 1 y 2, a donde el gobierno, el presidente y su círculo cercano de poder han dirigido su narrativa y no sé si sus esfuerzos de decir les estamos ayudando a los más vulnerables y por eso los ricos nos atacan con sus medios, con sus empresas, con todo. En ese estrato 1 y 2 lo califican muy mal. Lo califican mal por varias razones, porque ha habido una inflación de expectativas no cumplidas y segundo porque las condiciones de vida reales de las personas de estrato 1 y 2 no cumple con la promesa que hizo el presidente en campaña. Puede que le llegue el subsidio, puede que haya normas para cambiar el sistema de salud y la pensional, pero la gente pobre sigue sufriendo, sigue haciendo filas, sigue sin recibir sus medicamentos. La crisis en la que están sometidas los estratos 1 y 2 no ha sido resuelta en más de la mitad del gobierno. Que puede que no sea culpa de él, porque son temas heredados es sistémico, de décadas. pero la gente tenía muchas expectativas y las ejecutorias han estado por debajo de lo que un gobierno en 2 años hubiera podido hacer para cumplir, así sea, Juan Roberto, sacar adelante la reforma a la salud. Eso hubiera sido un legado que le hubiera bastado el gobierno o la pensional, pero se ha embarcado en una quijotesca y titánica tarea de resolver todos los problemas y no ha logrado resolver el primero de los que se ha propuesto. ¿Alguna vez usted y yo aquí hablando en esta misma mesita y en este mismo set le decía que el presidente Petro juega al mismo discurso, a la misma narrativa, como dice él, de su colega que se está por ir, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también de izquierda, también que llegó a cambiar o con la esperanza de cambio en un país también lleno de corrupción política, narcotráfico, etcétera? Y él decía, no me dejaron hacer, pero el señor AMLO pudo poner presidenta, que lo va a reemplazar, es de su cuerda, pero muchos dicen hoy, Petro está dilapidando el legado de ese progresismo y de esa izquierda. ¿Usted lee algo similar? Sí, además porque en Colombia la izquierda, digamos, es la primera vez que llega, tenemos el fantasma del conflicto armado, tenemos el fantasma de Venezuela, la estrategia de comunicaciones del presidente no ha sido buena, él es un canal de comunicación, pero él no tiene una estrategia de comunicaciones. AMLO todos los días en rueda de prensa dice qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer. Así no sea cierto. Así no sea cierto, pero comunica, expresa, tiene un orden metodológico y sale del gobierno con una aprobación altísima, cosa que el presidente Gustavo Petro no va a tener. ¿Qué tanto, Gabriel, puede pesar en esta mala calificación que dan los encuestados del Invamer Poll al presidente la posición de su gobierno frente a lo que pasó en Venezuela, frente al fraude, frente a la desgracia de todo lo que está pasando después de las elecciones? La encuesta tiene 2 datos muy importantes, Juan Roberto. El primero es uno de los factores donde mayor se aumentó la desaprobación es en el manejo de la migración. Tenemos el problema del Darién, que se ha incrementado, pero también el miedo de lo que pueda ocurrir en Venezuela y el impacto de la ola migratoria. Que se vengan más venezolanos. 7 de cada 10 colombianos desaprueba el manejo de la política migratoria del gobierno y ese es un efecto reflejo de la posición que ha asumido el gobierno de Colombia frente a Maduro, que parece ser blando, parece ser ambiguo y que eso pueda tener un impacto en la migración. Y el segundo es el dato de desaprobación de Nicolás Maduro. En Colombia hay más gente que quiere al ELN que a Nicolás Maduro. Entonces, ¿Cómo era? Esa amistad le puede pasar cuenta de cobro al presidente. Así, la posición que él haya asumido pueda ser entendible por las relaciones que existen con Venezuela y la situación particular de ¿Qué Colombia. mensaje puede dar esa foto de esta semana del exministro de Relaciones Exteriores del gobierno Petro, Álvaro Leiva, dándose la mano en Miraflores y en Caracas con el dictador Maduro? Son un mensaje de dientes para afuera, va a título personal, no representa al gobierno y otra cosa es lo que no se sabe, lo que se discute a puerta cerrada. Yo creo que Álvaro Leiva es un mensajero calificado. La gran pregunta que habría que hacerse es qué fue a decirle Álvaro Leiva a Maduro. ¿Usted cree que Leiva estaba haciendo un mandado de Petro? Yo creo que Álvaro Leiva no hubiera ido al Palacio de Miraflores sin el conocimiento de Gustavo Petro. Eso es muy grave. Y en contraste con estos números tan malos,
con el tema, digamos, con el pesimismo, los problemas creciendo, que vuelve a aparecer el problema en la pregunta abierta de para usted, ¿cuál es el principal problema? Que el segundo problema que consideran los colombianos más grave es la mala función del gobierno. Yo creo que eso lo dice todo, Gabriel. Por encima incluso de corrupción, por encima incluso del orden público, eso sí que genera una cantidad de preguntas enormes sobre cómo funciona un gobierno y cómo lo ven los colombianos. Y fíjese además, Juan Roberto, que ese dato que marca el 20%, es decir, en esa pregunta abierta, cuando se le dice a los ciudadanos cuál es el principal problema, 1 de cada 5 colombianos dice el mal gobierno. Ese 20% se ha mantenido durante las últimas encuestas, es decir, ha estado constante durante los últimos meses, lo cual denota y demuestra que efectivamente hay un agotamiento de la ciudadanía frente a la forma como se está gobernando, la falta de resultados y que le están comenzando a pasar cuenta de cobro al gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué pesa más en ese mal resultado? ¿La forma de ser del presidente o la forma como gobierna? O ambas. O ambas. Es decir, la forma de gobernar, que es una forma caótica, una forma, como ya lo habíamos señalado, que se concentra y se reduce al establecimiento de diagnósticos, pero el presidente también constantemente está incendiando a través de sus redes y está retando a la opinión pública, y eso genera una intranquilidad dentro de la opinión pública, genera marcos de polarización tóxica que veíamos aquí en Caracol. Claro, y que él diga, habla el presidente y su gente y su equipo y su círculo, diga, es que eso que dice Gabriel Cifuentes, fulanita, perencejo, mengano, es mentira, porque yo aquí he hecho hospitales, yo estoy dando agua, yo estoy yendo a las zonas más vulnerables, a la Colombia profunda. ¿Uno a quién le cree? A las cifras, Juan Roberto. Si uno mira las cifras del gobierno en tema de restitución de tierras, están muy por debajo de la meta, en reparación de víctimas, muy por debajo de la meta, en temas de salud, la crisis del FOMAC no se ha resuelto y hoy veíamos justamente el desabastecimiento de los medicamentos. Es decir, yo puedo tener una opinión, usted puede tener su opinión, aquí no hay líneas editoriales sistémicas y antigobierno, lo que hay son hechos. Son cifras, políticas y resultados basados en y de reformas y Congreso ni hablar. Esta tercera legislatura, y lo decíamos justamente aquí en La Clave hace unos meses, es una legislatura perdida, se inició una campaña de manera anticipada, el gobierno ha tenido que repriorizar ese paquete de reformas y es muy improbable que vayan a lograr tramitar esos proyectos y esas transformaciones gruesas que requieren. Hombre, qué desesperanza, Gabriel, pero ¿sabe qué? Tratemos de darnos ánimo. Viene la COP16. Viene. Sí, que organiza Colombia, hay un Ministerio de Ambiente organizándolo, una alcaldía de Cali, una gobernación del Valle, un país, pero es algo que nos dé esperanza, Gabriel. Pero es que no puede ser, hombre. Yo le quiero decir una cosa, hay país más allá de Petro, de un gobierno, y eso es lo que ¿Esa es la esperanza? Es la esperanza. Bueno, mire cómo les fue a los alcaldes y gobernadores, algunos no tan bien, pero mucho mejor que a Petro. A pesar de la misma encuesta. A pesar del pesimismo, hay confianza en ciertos líderes. A pesar del pesimismo, hay un reconocimiento del equilibrio de poderes. Eso le iba a decir yo, la institucionalidad. Claro, la institucionalidad se mantiene. El Congreso, por más fallas que tenga, por más descrédito que tenga, ha operado, la justicia ha operado, los organismos de control, y ese equilibrio de poderes, ese balance institucional del cual tanto somos orgullosos los colombianos, es una buena noticia. ¿Eso nos salva? En cualquier otro país, un gobierno con tanto presupuesto, con un discurso tan incendiario, hubiera hecho grietas en esa institucionalidad que hoy está vigorosa y se mantiene firme en Colombia. Gabriel, gracias por estar en La Clave. A usted por invitarme, director.